A lo largo del mundo hay naciones con un grito de guerra, que es una palabra o frase que es un ánimo militar. Veamos cuál es el grito de guerra típico de cada país. Algunos gritos típicos sobre Chile son el de ¡Viva Chile! O el de siempre vencedor, jamás vencido, lema de su ejército nacional. De lo que hoy sería Italia de la época del Imperio Romano destacó el Nobiscum Deus, que significa Dios con nosotros. En el siglo XXI icónico en el país fue el grito de Avanti Savoia, que significa Adelante Saboya. Entre los más famosos de la historia de los Estados Unidos de América está el de Jerónimo, típico de los paracaidistas, el de Remember the Alamo o el de Let's Roll. De México los más representativos son el de Viva México, el de Tierra y Libertad o el de Siempre Leales. Algunos famosos de la historia de Francia son el de Montjoie Saint-Denis, que significa alegría por Saint-Denis, que es el patrono de Francia. Otro es el de Dieu le veut, que es Dios lo quiere. Un grito de Enrique IV de Francia fue Reliez-vous à mon panache blanc, que significa sigue a mi pluma blanca. Uno considerado icónico de Argentina es el de José de San Martín y es el de Seamos libres, lo demás no importa nada. También se considera típico del país el de en los peores momentos, los mejores hombres. O el de ¡Viva la patria! Se considera como el grito de guerra más famoso de la historia de España el de Santiago y Cierra, España, de la época de la Reconquista. Otro conocido de la misma época es el de Desperta Ferru. En la antigua Grecia fue muy famoso su grito de guerra de Alala. Uno usado en la Grecia del siglo XX fue el de Aera, que significa viento. Algunos que se relacionan con Colombia son el de patria, honor, lealtad, el de deber antes que vida, o uno típico de los paracaidistas que es desde las nubes victoria. Típicos de Reino Unido son el de Wahoo Mohammed, el de Hurrah o el de la región de Escocia de Alba Gu Brath, que significa Escocia para siempre. Uno icónico del ejército de Brasil es la frase Braço forte, mão amiga, que significa brazo fuerte, mano amiga. Un grito de guerra que es típico del país de China por ser icónico en el pasado fue el de Sha Sha Sha. Uno que se considera representativo del país de Paraguay es el de vencer o morir. De un país árabe como puede ser Marruecos, un grito icónico es el de Allah Akbar, que significa Dios es grande. Un grito histórico de República Dominicana que data del siglo XIX es el de ¡Viva la República! Uno que fue histórico relacionado con Noruega fue el de Til Valhalla, que significa hasta el Valhalla, que es un paraíso en la mitología nórdica. Un grito de guerra que se considera representativo del país de Bolivia es el de subordinación y constancia. ¡Viva Bolivia hacia el mar! De Corea del Norte uno famoso fue durante el siglo XX el de Kim Il-seong Sulyeongnim Manse, que significa larga vida al gran líder Kim Il-sung.
Para la nación de Uruguay se considera histórico el de libertad a la patria o morir por ella. Relacionado con Suecia fue un grito de guerra del rey sueco Erico el Victorioso, Odin Ayor Alla, que significa el dios Odín posee a todos. También del ejército sueco es For Faderneslandet Gapa Hurra, que significa por la patria en adelante, hurra. Uno que es típico del ejército de Honduras es el de honor, lealtad, sacrificio. Se considera como el grito de guerra más famoso que se relaciona con Israel el de Kadima, que significa adelante. Uno representativo de Afganistán fue el de Hu-Hu, utilizado en su enfrentamiento contra el imperio mogol de la India. Uno relacionado con Venezuela es el de Forjador de Libertades, que es típico de su ejército. En la nación de Rusia han sido icónicos históricamente el grito de guerra de Ura o el de Za Stalina. El más famoso a nivel mundial de la historia de Japón es el grito de guerra de Banzai, utilizado por los kamikazes en el siglo XX. El grito de guerra más icónico sobre el país de Cuba es el de Viva Cuba Libre. Uno famoso de Portugal es el de Portugal é São Jorge, siendo San Jorge el santo patrono del país. Uno icónico sobre el país de Nepal es el de Jai Mahakali Ayo Gorkhali, que significa victoria para la diosa Mahakali, los Gurkhas vienen. Para la nación de Nicaragua, entre los más representativos del lugar está el de Patria Libre o Morir. Un grito de guerra famoso de Finlandia fue el de Haka Pale, que significa cortadlos en pedazos, que eran soldados fineses que formaban parte del ejército sueco. En el país de Vietnam ha sido icónico el grito de guerra del siglo XX de Xung Phong, que significa carga. Uno que se relaciona mucho con el país de Perú es la frase de hasta quemar el último cartucho. De Irlanda, entre los más famosos están el de Folk a Balak, cuyo significado es limpiar el camino, o el de Erin Go Bragg, que sería Irlanda para siempre. El más representativo de la nación de Indonesia es el grito de Merdeka Atau Mati, que significa libertad o muerte. Una frase que es típica del ejército de Ecuador es la de honor, disciplina, lealtad. Uno de los muchos gritos de guerra sobre la India es de Guru Gobind Singh, que es Dek Tek Fateh, que significa victoria a través de la caridad y las armas. Que se pueda relacionar con el actual Turkmenistán destacó uno del pueblo Oguz, que era el grito de Teke, que significa monte. El país de Dinamarca ha usado históricamente el grito de guerra de Hurra. El considerado grito de guerra más famoso de El Salvador es el de Adentro Cojutepeque, que data del siglo XIX. Uno del ejército salvadoreño es el de vencer o morir. Sobre Bangladesh, el más significativo es el de Joy Bangla, que significa victoria para Bangladesh.